muchas gracias a mis compañeros y pues un gusto compartir una vez más la mesa con el doctor Marx Arriaga, a quien ya tenía yo el gusto de conocer porque una vez lo invité a la FES Acatlán y muy amablemente aceptó y acudió y dejó ahí a mis alumnos muy interesados en seguir aprendiendo sobre la educación desde una mirada de izquierda. Bueno, lo que yo les voy a presentar entonces es una propuesta general, una idea que estuve reflexionando acerca de qué puedo yo ofrecer respecto de algunas reflexiones para la izquierda, qué tareas tenemos, qué podemos hacer, y retomo algunas ideas de lo que presentó hace rato el compañero Pablo Iglesias, que me pareció muy interesante. Comentábamos ahorita, Marx y yo, oye, qué capacidad didáctica de este hombre para que algo tan complejo nos lo haya puesto muy claramente, de cómo la noción procedimental de la democracia no nos ayuda a entender lo que realmente es un conflicto, una disputa, un terreno de lucha en el que vamos construyendo este proceso histórico. Y entonces a partir de ahí lo que pensé es, claro, entonces las izquierdas, estas izquierdas que nos asumimos venidas de la izquierda histórica, entonces debemos entrar en esa lucha de la correlación de fuerzas y hablar también de esa democratización desde otro terreno. Y de ahí podemos en varias pistas desplegar una lucha, sobre todo me parece contra la guerra cognitiva actual que enfrentamos, estos nuevos discursos que nos confunden tanto respecto de qué sí es de izquierda, qué no lo es, a qué hora la derecha se volvió tan buena ondita y nosotros ya no, a qué hora Morena se llenó de otro discurso que era el nuestro, ¿qué pasó ahí? Y lo que hay que disputar entonces es eso, es disputar el discurso de lo político, que me parece que la izquierda no lo tenemos. Lo tiene el partido, lo tiene el gobierno, lo tiene la derecha, lo tienen los medios, y nosotros lo que hacemos es o confrontar esos discursos o repetirlos, pero no tenemos uno propio. Entonces, bueno, yo a lo que voy a apostar aquí es a presentar una serie de ideas que quizá podrían fungir como algo que aporte para hacernos de ese discurso. Y entonces me puse a escribir, cuando me preguntaban mis compañeros, ¿ya hiciste tu ponencia, Tere, para las izquierdas? Sí, les digo, es que llevo 60 páginas. ¿Cómo 60? Y ya llevo 70, ya llevo 80, bueno, sale una cosota enorme, pero que voy a sintetizar para presentar lo más ordenadamente posible eso. Hice 10 disertaciones, 10 reflexiones, las enlisto. La primera es escudriñando el significado actual de la izquierda. Segunda, hacia una izquierda renovada y democratizadora. Tercera, construcción de un feminismo con enfoque marxista versus el feminismo posmoderno individualista. Cuarta, del ambientalismo neoliberal a la sostenibilidad con enfoque democratizador anticapitalista. Quinta, una izquierda democratizadora, ¿será antirracista o no será? Sexta, una tarea pendiente de la izquierda democratizadora en México, la incorporación en el discurso y en la praxis de la lucha LGBT como un gran pendiente de la izquierda. Disertación 7, abiertamente contra el capitalismo o izquierda woke. 8. La izquierda democratizadora en la era de la posverdad y de los influencers. 9. La izquierda al diván psicoanalítico. 10. Una propuesta hacia una escuela de formación política de cuadros de izquierda democratizadora y formas de organizarnos en red. Entonces, bueno, me arranco en segunda y me avisan por favor 5 minutos para que yo me frene, ¿sale? Gracias. Bueno, esta ponencia para la mesa 4 de la izquierda histórica frente a nuestras tareas, entonces son estas 10 disertaciones para hacernos de un nuevo discurso. Y entonces en la primera, escudriñando el significado actual de la izquierda, lo que me puse a pensar es cómo este significante vacío, ¿qué cosa es la izquierda? Pues, ¿no? ¿Cómo podemos definir hoy la izquierda? Lo fue llenando un discurso que hoy le llaman woke. Woke en inglés es el participio del verbo despertar. Wake, woke, woke. Yo despierto, yo estoy alerta, yo estoy despierto en tal o cual ámbito. Y entonces estar despierto ha significado que resulta que la izquierda que venía históricamente como que se adormiló en algunas cosas y ya no es woke.
Pero ese walk rápido, el capitalismo se dio cuenta de que podía disputarlo como un terreno propio y entonces ahora lo presenta, lo vende, incluso lo mercantiliza como algo propio. Algo que también hay que cuestionarnos de qué es la izquierda es si la concreción de los gobiernos de la democracia progresista, de esto que hemos alcanzado, por ejemplo, en México, es lo que realmente significa ser la izquierda, o será que queda pendiente la praxis revolucionaria. Una vez conquistado el aparato de Estado, el gobierno, ¿ya somos de izquierda? ¿O qué estamos construyendo? Ahí yo retomo entonces la idea de que estamos en eso, en un proceso de construcción, decía la doctora Elvira Concheiro, es que estamos dando las batallas, pero todavía no ganamos. Dice Arturo Ramos, estamos construyendo un Estado social con tintes plebeyos, pero todavía no es un Estado totalmente salido del neoliberalismo, porque eso no se decreta, se construye. Al respecto me hice también la pregunta, y bueno, entonces, ¿quiénes somos este sujeto de la izquierda actual del siglo XXI? Y me parece que nos confundimos ya, entre todos nos fundimos y nos confundimos con un nuevo sujeto político de la izquierda posmoderna, que es el que más se ve en los medios. Nosotros, los que estamos aquí en la Unidad de las Izquierdas, en estos eventos, no somos mediáticos, no nos conocen, nuestro discurso no se escucha fuera de ciertos espacios. Y en cambio lo que sí oímos es lo que dice ese sujeto político. ¿Y quién es ese sujeto? Es un individuo pragmático, individualista, hiperconsumista, carente de pensamiento crítico, porque es una condición, la crítica, que le fue arrebatada, dejándolo a merced de un movimiento afectivo, de las emociones, de algo capitalizado por el capitalismo y cuyo deseo se impone como una nueva ideología de la happycracia, dicen algunos analistas. Happy de feliz en inglés, donde se trata de que la felicidad nos gobierne. Y entonces la izquierda lo que quiere es que seamos felices, pero esa izquierda buena ondita, no la que profundamente quiere cambiar las cosas. ¿De qué se le despojó? Entonces a la izquierda revolucionaria de un discurso que pudiera ser atractivo y nos ha hecho meros seguidores, a veces del progresismo, sin rebasar una línea histórica imaginaria que nos hemos hecho, la revolución no es posible. Y entonces entendemos cuando nos explica la doctora Concheiro, es que hay que hacer alianzas incómodas, de acuerdo, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo lograr? A partir de esto, entonces, llego a la segunda disertación. Lo que tenemos que construir es una izquierda renovada y democratizadora. ¿Cómo ganar entonces esto que dice Pablo Iglesias? Ese conflicto. Es una disputa, es un terreno de lucha. Vamos a entrarle, esta izquierda histórica hay que entrarle a esta democratización que estamos viviendo, esta batalla que comúnmente, de manera tradicional, traía la izquierda desde el siglo XX, desde el largo siglo XX, heredada además de los discursos del siglo XIX, esto es, con perspectiva de clase, pero que en la batalla constante para resistir los embates tan terribles del neoliberalismo no nos da tiempo luego de resolver en todas las pistas. La democracia formal, además, sostengo, está en crisis. La democracia liberal, la democracia institucionalizada, está en crisis, por eso es un terreno de disputa, entendí hace rato. Claro, aprovechemos esa crisis. Está en crisis de representación política, está en crisis luchando por desmantelar el neoliberalismo. Hay una división interna y una fragmentación constante. Ahorita la disputa está entre salimos o no de Morena, porque Morena se llenó de derechosos, sí, pero Morena es el partido en el poder. Cómo disputamos el terreno dentro, y además están las tensiones con el capitalismo, con los grandes capitales. Me parece que hay que entender esa izquierda democratizadora mucho más allá entonces que como un mero instrumento electoral. En el actual contexto de crisis, este concepto de izquierda renovada y democratizadora entonces podría ser una posible respuesta a la necesidad de una renovación ideológica profunda que recupere los valores de la democracia política en vinculación con la participación social comunitaria, sin renunciar jamás a los principios de justicia social, redistribución de riqueza
y derechos humanos. ¿Cuáles serían entonces los principios básicos que habría que enarbolar desde esta izquierda democratizadora? La participación constante de la gente, la justicia social, el respeto a la diversidad e inclusión intercultural crítica más allá del multiculturalismo. Acepto que eres diferente, pero en el fondo no te acepto, no te incluyo. Sostenibilidad, sustentabilidad y ecología con un planeta que nos lo estamos acabando desde la crítica al capitalismo debería ser, y soberanía popular y nuevos nacionalismos que además no sean xenófobos. ¿Qué tendríamos que combatir? Lo que Álvaro García Linera llama la izquierda de cafetín. Esta izquierda que desde las redes sociales quiere cambiar el mundo, o va y se toma el café, pero no está en la práctica, no entra al terreno de la lucha, no va a caminar las calles con la gente, sino que ya nada más desde cómodamente un espacio de crítica se atreve a señalar, pero no participa. Eso hay que combatirlo. En la disertación 3 entonces me detuve ya y dije, bueno, ¿y qué cosas nos hace falta a la izquierda? Y aquí sí quiero hacerlo como un profundo llamado de atención. Miren que aquí tengo camaradas muy, muy queridos, de verdad, a quienes les tengo muchísimo afecto, respeto, admiración por tantos años de lucha, pero a quienes no dejo de cuestionar y criticar porque se les han olvidado muchas cosas, entre ellas la construcción de un feminismo con enfoque de la izquierda histórica. Efectivamente, como dijo la doctora Concheiro, es una deuda histórica del país, pero es una deuda doble de la izquierda haber abandonado ese discurso, esa lucha, y por eso nos la ganó la izquierda woke. No nos queda mucho quejarnos cuando las mujeres salen, gritan, rompen, y que yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Cuando ocupan mañosamente muchas mujeres el discurso para montarse ahora en un acto de venganza que no nos lleva sino a una precarización propia del espíritu, me parece. Pero la izquierda tampoco hizo mucho por recuperarlo, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer la construcción de un enfoque de feminismo crítico contra un enfoque postmoderno individualista. Así sostengo que el feminismo además hay que encontrarlo en sus raíces de la modernidad, podemos irnos más atrás en la historia, pero sí de lo moderno en tanto que es el momento en el siglo XV cuando el sujeto social dice yo pienso, yo soy, ¿no? Pero también la mujer lo hace. En esos momentos la mujer dice, yo también estoy pensando y entonces tengo derechos. Y ahí vamos a encontrar a pioneras como Debussy, Olympe Debussy o Mary Wollstonecraft allá en Francia y en la Inglaterra de los años 1600, 1700, que van a escribir dos textos maravillosos, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en donde además incorporan la crítica a la esclavitud y amenazan al lobby colonialista, por eso la persiguen a Debussy. Y por su parte Wollstonecraft va a escribir Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Además, buscan a un aliado, un excelente teólogo, Poulain de Labarre, que se autoasume como teólogo del feminismo y escribe de la igualdad de los sexos. Encontrar aquí la capacidad de razonamiento femenino en defensa de nuestra condición como sujetos de derecho me parece que es muy importante. Casi nunca nos hablan de ello. Nos habla la historia de las sufragistas, tan importante ciertamente como Emmeline Pankhurst en Inglaterra, pero que terminó siendo de derecha, por ejemplo, ella, ¿no? Alice Paul, la dirigente nacional del Women's Party, el Partido de las Mujeres en Estados Unidos, Clara Zetkin, la espartaquista, etcétera, pero poco sabemos de las mexicanas, que hoy este gobierno sí está tratando de ensalzar. A mí me gusta mucho recordar que Lidia Carrillo Puerto no luchaba por el derecho al voto, sino el derecho a ser votada. ¿Se fijan? La primera mujer en el mundo, es mucho más presumible que algunas otras europeas. O el trabajo maravilloso sí que hizo la rusa Alexandra Kollontai, que escribía sobre las mujeres trabajadoras. Cuando publica esta maravillosa revista Komunistka, La Mujer Comunista, ahí hablaba ella de asuntos laborales, divorcio, derecho a la huelga de las mujeres, aborto, sexualidad, moralidad, maternidad y amor. ¿Se fijan?
El feminismo vinculado al sindicalismo, que es maravilloso y que surge con ese periódico Las Suffragettes, que habla del derecho a esas huelgas, en fin. Llegará una tercera ola a mitad del largo siglo XX, con las mujeres de los años 70. Acá tendremos esta coalición de mujeres feministas que a partir del 76 harán también grandes publicaciones y liderazgos, por mencionar algunos de los muchos que hubo, estarán Betty Friedan, que habla de la mística de la feminidad y habla de la salud mental de las mujeres agraviadas. Gloria Anzaldúa, una activista chicana precursora del feminismo migrante, líder del movimiento New Mestiza. Audre Lorde, la precursora del lesbofeminismo. Pero también en México tenemos tanto que encontrar en los libros de Marta Lamas, Marcela Lagarde, la filósofa Eli Bartra, Sayak Valencia, Graciela Hierro, las activistas como Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, Nancy Cárdenas y ese gran aliado que fue Carlos Monsiváis, el Poulain de la Barre del siglo XXI, ¿no? Esta tercera ola tiene algo súper radical, bien interesante, la consigna de que todo lo personal es político. Estas mujeres que estaban por los abolicionismos de la prostitución con fines de explotación sexual, la pornografía infantil, la gestación subrogada, la construcción cultural artificial del género que estereotipaba. Llegarían así los años 90, en donde la generación X, mi generación, teníamos ya unos 20 añitos, y entonces encontraremos algo que, dice Rebecca Walker, fue la tercera ola. A mí me parece que no, que acaso más bien nos montamos en esa ola para llegar a la que sí es una cuarta ola. Y entonces aquí viene un debate bien difícil por dar. Un debate que por una parte hay que decirle a las izquierdas, hey, aquí estamos las mujeres y te has olvidado, pero por otra parte combatir críticamente, con un enfoque muy cuidado, lo que ha sido un artificio, me parece, neoliberal. En los movimientos posmodernos de la cuarta ola, me parece que no hay liderazgos visibles, en tanto que no hay cambios profundos. No es el caso de otros lugares, por ejemplo España, Irene Montero, la europarlamentaria que sí lucha por hacer ley algunos cambios, pero aquí no es tan claro. Aquí lo que vemos son rostros no visibles, caras embosadas, encapuchadas, en donde priva el discurso de la rabia y el enojo. Yo sí te creo, me too, me siento acosada, yo digo esto. Una postura bastante egoísta y a veces sin fundamento racional. Hay una ruptura del lazo histórico, no hay reivindicación de los logros previos, incluso a veces con bastante violencia frente a las generaciones anteriores, muchas mujeres de hoy contra las de los tiempos pasados. A mí me pareció terrible ver cómo en la universidad aventaban objetos contra Marta Lamas, jovencitas que yo decía, ¿alguna vez habrán leído un libro de Marta Lamas? Porque ella cuestionaba si acaso no cuestionar todo como acoso es caer en la mojigatería. ¿Qué le falta a esto? Perspectiva de clase. Nos encontramos en la pérdida de la subjetividad identitaria, en donde un narciso interiorizado que tenemos los sujetos posmodernos, hemos respondido con violencia sin razonamiento, diciendo rompe el pacto o rompemos todo. Pero resulta que lo que rompen estas mujeres no es realmente todo, porque lo que no tocan son las élites. Y entonces aquí me di cuenta, claro, es que fue la derecha neoliberal la que ya nos ganó el discurso y lo disfraza de izquierda, porque además resulta ser un negocio boyante para la promoción neoliberal. Así, la derecha lo que hace es, a través de estos movimientos feministas, instrumentalizar, mercantilizar, desechar, y eso se llama femvertising, la mercadotecnia de lo femenino como feminista. Así nos han vendido estos discursos de las nuevas masculinidades, así nos han atacado a la izquierda para hacer cambios profundos. La extrema izquierda, la que se presenta con palos y demás, no es necesariamente anticapitalista en la praxis, en la práctica real, por paradójico que esto parezca, porque entonces lo que hace es reforzar que todo siga igual. En el fondo, las cosas no cambian. Y no deja de ser un negocio lucrativo, en donde estas mujeres resultan también parte de una cadena de la explotación. Tenemos a grandes organismos financieros
financiando estos falsos movimientos. Tenemos a Marta de Baile, esta señora que creía que la reina de Inglaterra era su abuelita, diciendo que ella es la feminista de México. Tenemos intelectuales al servicio de este falso feminismo. Tenemos a intelectuales que se dicen de izquierda radical como Rita Segato, regañando a las mujeres indígenas de Bolivia porque habían votado por el machista Evo Morales. ¿Y qué tal le contestaron estas mujeres y le dijeron: no tienes idea lo que significa haber luchado descalzas en esta tierra para sacar adelante a nuestro país con ese liderazgo? Creo que eso significa mucho, porque hay mucha soberbia en esta cuarta ola, pero más soberbia encuentro en una izquierda histórica que tampoco está luchando para que ese feminismo sea para el 99 y no el 1% de las mujeres del mundo. ¿Qué estamos diciendo? Pues yo no escucho casi nada de por acá. Hay que avanzar entonces hacia un feminismo marxista en este largo siglo XXI que se base en la idea de que las opresiones de género están profundamente entrelazadas con las estructuras económicas y de poder capitalista. Desde esta perspectiva, la liberación de las mujeres no podría entenderse de manera aislada, sino como parte de una transformación radical de la sociedad que aborde también la explotación económica, la división de trabajo y en las clases sociales. Esto es feminismo con perspectiva de clase, si se quiere llamar así, en una izquierda renovada. Ante esto, la cuarta disertación va mucho en ese tono para hablar de un ambientalismo que no debería ser el discurso neoliberal, sino ir contra ese greenwashing que nos hacen un lavado de cerebro con todo lo verde. Compra cosas verdes, energías verdes, todo verde, y resulta que lo verde más bien sigue alimentando los grandes capitales de los que venden eso, como el papá de Greta Thunberg, esta jovencita a la que me parece utilizaron mucho mediáticamente porque el papá es dueño de una empresa de energías eólicas verdes, ¿no? Y entonces lo que querían era vender, no querían limpiar el mundo, ni respetar el mundo, ni nada por el estilo. Al respecto, hay que hacer también un llamado muy importante a que la izquierda presente una propuesta de ambientalismo desde el marxismo. En cuanto al antirracismo, otro punto, me parece que combatir el racismo desde la perspectiva de clase implica entender el racismo como un problema no solo cultural, sino como un fenómeno estructural vinculado al capitalismo. Así, el racismo sirve para dividir a la clase trabajadora, fragmentándola en grupos señalados como inferiores o no válidos. Al respecto, poco ha dicho la izquierda en México, la izquierda histórica, para combatir, ya no digamos el racismo, el autorracismo de México, ¿no? La nueva escuela mexicana está haciendo mucho al respecto para decir: espera, la primer piel en la que tienes que pensar es la tuya. Así. Y no puedes seguir diciendo: es que es prieto, ¿no? Pues sí somos, qué bueno. ¿Cómo puede ser que sigamos buscando al güerito en la familia o ensalzando los apellidos extranjeros porque ahí nos blanqueamos un poco? Y la izquierda nada ha dicho al respecto, la izquierda histórica. Otra tarea pendiente es, y es la más destacada, la incorporación en el discurso y en la praxis de la lucha LGBT+. Me parece que aquí es una deuda enorme y una vergüenza pública que la izquierda histórica siga haciendo mofa, no pueda, le cueste mucho trabajo incorporar un discurso inteligente, respetuoso, incluyente, defensor de este aspecto. Nada, no se dice, como que se bromea, como que algo tenemos ahí metido, y me parece que a eso hay que entrarle, porque también ya nos lo ganó el capitalismo. El discurso trans se vende mercantilmente por las grandes empresas. El discurso trans, si genera lucro o ganancia, para el capitalismo es plausible. Y a la izquierda histórica le falta muchísimo por pelear aquí. Así pues, entonces la propuesta que hago es ir abiertamente contra el capitalismo woke, ese que les decía, estar despierto, porque el capitalismo o izquierda woke dice: yo en cambio, fíjate, yo sí defiendo el lobby gay, yo sí defiendo a las mujeres, yo sí defiendo el planeta, yo soy verde, yo soy Black Power.
¿Cómo es eso? ¿Y a qué hora nos ganaron todo eso? Bueno, el día que Trump salió con el botón del Black Lives Matter, ¿no? Las vidas de la negritud importan, ya dije, este mundo está de cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo Trump? Porque resulta que lo apoyaron algunos en algunos estados del centro del país, de Estados Unidos, para que fuera presidente. Algo está pasando y para eso hay que aludir a los clásicos. Decía Gramsci, la ideología dominante es la que hay que moverla. Vamos por esa ideología dominante, vamos por cambiar la noción a la que nos han orillado institucionalmente, y a veces los gobiernos progresistas, entiendo lo que decía la doctora Conchira, es como no nos queda de otra, no, pero seguramente sí queda de otra. Lo que pasa es que tienen que ir acompañados de gente que vamos a luchar por esa otra opción, ¿no? Pues también los dejamos solos y no hizo nada Sheinbaum, no hizo nada Andrés Manuel. No, pues ya hacen mucho, ya hacen lo suyo, vamos a hacer lo nuestro. Y parte de eso es ir contra la llamada discriminación positiva en todos estos sentidos. Lo positivo es ganar cuotas, que nos respeten. Tenemos a un diputado transgénero, bueno, ya ganamos la cuota. No, tenemos que ir más allá, tenemos que romper ese acto de acción afirmativa, porque eso genera grupismo, y lo grupista es sectario, lo grupista sectorial es sectario. Hay que ir más allá porque nos está acechando la era de la posverdad y de los influencers, en donde decir algo que se vuelve mediático de 1 millón de likes o seguidores en TikTok vale más que un razonamiento profundo de alguien que realmente se transforma en la mente. ¿Cómo podemos hacer eso? Pero al mismo tiempo, como decía Pablo Iglesias, disputar también el terreno de lo mediático. ¿Cómo logramos entonces que esa posverdad que alimenta el discurso de los influencers podamos nosotros combatirla? Para esto me parece que hay que voltear también intergeneracionalmente a entender a las nuevas generaciones. El otro día Arturo y yo veíamos lo de un nuevo libro que hay, La generación de la ansiedad. ¿Cómo es eso de que a los jóvenes de hoy les da tanta ansiedad? Pues tenemos que atender eso, y la izquierda tiene que entender que si no adapta su lenguaje para conquistar a los jóvenes, pues aquí nos iremos haciendo viejos todo el mundo sin atraer a las nuevas generaciones. ¿Qué pautas hay que seguir? Recuperar incansablemente la memoria histórica sin mistificar el pasado como un único refugio válido. Recuperar incansablemente también lo colectivo, apelar a la comunalidad y la organización constante, denunciar las injusticias transversales de la condición de opresión de clases sin perder esa estructura central, y actualizar el discurso político. Para esto, y voy cerrando, dije, hay que llevar a la izquierda al diván. Bueno, y si le hacemos psicoanálisis a esta izquierda que somos, ¿qué nos falla? ¿Qué nos falla en el inconsciente? Y me parece que lo que nos falla es la estructura de identificación simbólico-cultural moderna, como diría Slavoj Žižek. Lo que nos falta es la capacidad de reconocer que los sujetos sociales se articulan de forma simbólica y emocional con las estructuras del poder y del capitalismo, y que entonces tenemos que ser capaces de llegar a eso que piensa la gente, que siente la gente, que quiere la gente. La gente no quiere aplaudir a Lenin en el tren, porque Lenin fue grande, por supuesto, es un clásico, hay que traerlo, pero díganle eso por favor a un joven, ¿no?, de 19 años, y ese joven les va a decir, ¿what? ¿No? ¿De dónde salió esta persona? ¿De qué planeta viene? No estamos llegando a su deseo. Y por último, ¿cómo hacerlo? Con educación política pensada, planeada. Y para eso lo que hice fue una propuesta de diseño curricular que debe venir con una visión democrática, participativa y emancipadora, que tenga un enfoque crítico. Con esto cierro. ¿Cómo debería ser la formación política de las izquierdas con enfoque crítico? Con pedagogías críticas de la interculturalidad contra el multiculturalismo. No es educar para dogmatizar, de verdad que no. Ustedes pónganle un mamotreto así, lee todo El Capital o no es de izquierda, se van a reír de ustedes. No es educar para asimilar o compensar, no es educar para la democracia liberal relativista donde todo se vale, la libertad total del individuo. No es educar para tolerar
la diferencia, sino para incluir y reconocerme en el otro. Es educar para transformar, emancipar, concientizar políticamente desde pedagogías críticas de la interculturalidad con perspectiva de clases y nunca sectorialmente, porque eso termina siendo sectario. Por último, lo que hicimos Arturo y yo fue hacer toda una propuesta educativa para una escuela de cuadros de la izquierda y ahí estará en las redes para que se pueda consultar libremente. Muchas gracias.